Hola a todos, ¿qué tal? Este es el podcast Anunciad de la Iglesia Betel y hoy tenemos como invitado al pastor Giorgio Romaní. Pastor. Muchas gracias. Acá de día, muy buenos días. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le está tratando acá a Chiclayo? Muy bien, gracias, muy bien. La verdad que bonito clima, bonita gente, gozoso estar acá. Muy bien. Bueno, hoy tenemos una gran serie de preguntas, una gran serie temática, pero primero queremos conocerlo a usted y sobre todo conocer cómo es que llegó a los pies de Cristo. Por favor, cuéntenos. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer en una familia cristiana, un hogar cristiano. Mi padre, mi madre eran creyentes. A corta edad ya nos llevaban a la iglesia. Entonces yo tomé una decisión por el Señor cuando tenía edad muy pequeña, no tenía casi 5 a 6 años. En esa edad mi padre pues me predicaba el Evangelio constantemente y un día me ayudó a poder entender el Evangelio y el Espíritu Santo obró en mí y pude tomar la decisión de creer en Cristo como Salvador personal. Wow. Y bueno, yo creo que usted lo ha comentado conmigo antes de iniciar. Usted estudió en Estados Unidos. Sí, mis estudios, viví allá por varios años, estudié allá, pastoreé allá y ya después de un tiempo Dios nos trajo de regreso por acá. ¿Y cómo fue ese paso? ¿Cómo se decidió venir acá a Perú, a hacer ministerio acá en Perú? Fue por al comienzo no quería considerar venir o dejar Estados Unidos. Estábamos allá tranquilos con mi familia, mi esposa, pero tomamos un viaje misionero a Honduras. Me fui en un viaje misionero a Honduras, llevando a la iglesia que pastoreaba en este viaje misionero. Y en ese viaje misionero Dios toca mi corazón para dejar Estados Unidos e ir a un país de habla hispana. Y a través de un viaje misionero, el siguiente año vine al Perú y pues Dios me mostró que era el lugar donde quería que estemos. Wow, increíble. Y bueno, nosotros sabemos que el ministerio es pues hacer discípulos, pues este es el mandato de Jesucristo, ¿no? En la Gran Comisión, hacer discípulos. Y hoy día precisamente nos queremos centrar en estas palabras, en esta definición, que es ser discípulos, ¿no? Que es un discípulo en general. En nuestras iglesias escuchamos mucho la palabra, discipulado. Siempre se dice, oye, estás en tu discipulado, estás atendiendo a tu discipulado, te están discipulando, lo terminaste, no lo terminaste. Pero primero, queríamos preguntarle a la personal, no personal, sino bíblica, también, ¿qué es el discipulado? Bueno, en base a lo que entiendo de la palabra, en primera instancia uno va a decir que es ser un seguidor, ¿no? O sea, un discípulo es un seguidor. En base a la verdad bíblica atestiguada, diría que es ser un imitador. Entonces hay una diferencia entre ser un seguidor y un imitador, ¿no? Porque un seguidor hoy en día podemos pensar en una persona que sigue, como en las redes sociales, uno que sigue, uno que le interesa, uno que está ahí. Como podemos pensar hermanos que asisten a la iglesia, se sientan en un culto, escuchan, participan, pero un discípulo bíblicamente no es uno que únicamente sigue, por decirlo así, sino que es uno que trasciende a imitar activamente. Entonces es una persona que busca pisar donde pisó el que iba por delante. Entonces el discipulado hoy en día se ha convertido en algo netamente cognitivo, ¿no? Llevaste esta clase de discipulado, ya sabes esto, ya fuiste discipulado. El discipulado tiene el aspecto cognitivo, tienes que saber las verdades bíblicas que se tengan que aprender, pero lleva al punto de que eso sea visto en la vida práctica. Entonces la evaluación de un discipulado no va tanto por el aspecto cognitivo, realmente va por el aspecto de cómo ese conocimiento se manifiesta en la vida de la persona y se convierte en un imitador. Wow. Y nosotros vemos muchas veces en las iglesias, como usted dijo, ¿no? Su propio testimonio, es un creyente que nació en una iglesia, en mi caso yo también, he nacido en una familia cristiana, y muchos de nosotros, en general creyentes nuevos que se convierten al Evangelio, dicen, ¿y por qué yo tengo que seguir este proceso de discipulado? Bueno, el proceso de discipulado, en la palabra de Dios no se ve un proceso de discipulado. Sin embargo, cada iglesia local es autónoma, cada iglesia local puede decidir los diferentes pasos que tenga para los miembros o planes para los miembros, y uno se sujeta a un proceso de discipulado con la intención de poder crecer en su conocimiento y en su vida cristiana. Entonces,
yo no diría que un discipulado no lo vería como un requisito que tenemos que forzar a personas, pero sí como una actitud que atestigua el corazón humilde de la persona que busca imitar a Dios. Entonces, gente no va a querer seguir procesos, a las personas no les gusta seguir procesos, pero es importante que las personas se sometan a un tiempo de instrucción y un tiempo de evaluación de vida para poder ser, como decía hace un momento, mejores imitadores de Cristo. Claro. Y considerando, ¿no?, que este es un tiempo de aprendizaje, ¿no?, en el que uno empieza a crecer en la vida cristiana y, como usted dice, llevar a la práctica todo lo que se nos enseña. Para usted, ¿qué es lo esencial que tiene que tener, ya no lo llamamos discipulado, sino un proceso de crecimiento? ¿Cuáles son las bases que un creyente tiene que tener en ese proceso? Hablamos, dígase, tal vez de una base teológica, ahorita acostumbrados al entorno en el que vivimos, una base doctrinal. ¿Qué es lo que usted considera que es necesario? Bueno, en la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo da el mandato en la Gran Comisión, ir por todo el mundo, ¿no?, evangelismo, bautismo y enseñándoles que guarden todas estas cosas, que tengan todas esas verdades que Él ha enseñado, y no son verdades prácticas, son verdades doctrinales, ¿no?, como bien decías. Entonces, en un discipulado básico, lo que uno va a tratar de cimentar bien en la persona, no establecer, porque supuestamente ya estableció por medio de su arrepentimiento y fe en Cristo, ya estableció su relación con Él, pero lo que va a haber de hacer es de cimentar bien sus bases doctrinales sobre lo que es salvación, sobre lo que es el bautismo, sobre lo que es la seguridad de salvación, lo que es las ordenanzas que Cristo ha dejado para su iglesia, el bautismo, la cena del Señor, cómo es crecer en comunión con Dios. Y ahí hablamos, por ejemplo, normalmente de la oración, lo que va a ser un tiempo de devocional, un tiempo de lectura. Pero eso se ha convertido a veces en un patrón como de instrucción para un nuevo creyente. Y le llamamos en algunos lugares discipulado básico, discipulado 1, en fin. El discipulado trasciende eso, el discipulado bíblico trasciende eso y llega al punto de poder entrenar a la persona, enseñarle lo que son fundamentos doctrinales. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo es que Jesús es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿El Espíritu Santo es una fuerza? ¿Una energía? ¿El hombre es un pecador? ¿Qué significa eso? Hablamos acerca también de la Biblia. ¿Es la suprema para nuestra fe y práctica? No lo es. Esas son verdades doctrinales. Sin esas verdades doctrinales, el creyente es vulnerable. Entonces, creo yo que en un buen proceso, le llamemos discipulado, o academia bíblica, o instrucción bíblica, como le quieran llamar, tiene que enseñarse esas áreas, porque esas áreas son las que van a manifestarse en la vida práctica de la persona. Muy bien y muy interesante. Muchas veces también nosotros decimos, ¿no?, y hay muchas veces estas posturas que existen ahora y decir, pero bueno, yo me he convertido, yo estoy ahí asistiendo por ahí a alguna iglesia, pero yo tengo la Biblia. Y si yo tengo la Biblia y yo soy creyente mediante el Espíritu Santo, ella la puede entender, pero nosotros consideramos, ¿por qué es importante que en este proceso de crecimiento esté presente un maestro espiritual, como lo puede ser un pastor o un líder, y la iglesia local? ¿Cómo es que estos dos activos funcionan dentro de este proceso? La manera como funcionan es bajo el diseño que Dios ha dejado para su iglesia. Entonces, si vas a Efesios 4, claramente el texto estipula el diseño de Dios para su iglesia. Él ha dado a la iglesia dones. Y esos no son dones espirituales, son dones a la iglesia. Ha dado pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfeccionado, dice ahí, para que el creyente sea perfeccionado. Entonces, el texto es muy claro en que el diseño de Dios para el crecimiento y formación de un creyente no está en que un creyente siga redes sociales y siga páginas web y siga artículos de ahí. No, ese no es el diseño de Dios para la formación en vida espiritual y práctica de un creyente. El diseño de Dios está en su iglesia local. Por eso es que lamentablemente hoy en día, por ejemplo, podemos recibir instrucción de redes sociales, de ministerios externos, por supuesto. Pero un creyente que no se está sometiendo a la instrucción que Dios tiene para él por medio de su pastor, de sus maestros, de sus líderes, es un creyente que no está entendiendo el diseño de Dios.
Porque tú puedes escuchar mensajes en cualquier página web, en cualquier red social, YouTube, lo que sea, y muy bien, todo eso ayuda, pero no puede ser esa, y no va a ser nunca, según el diseño de Dios, la fuente de tu instrucción y perfeccionamiento en la labor práctica también en tu iglesia, como Dios lo ha establecido. Entonces, Dios no diseñó que nosotros aprendamos aisladamente por donde querramos, decidió que aprendamos y practiquemos en el diseño y estructura de una iglesia local. Muy bien. Y eso es algo que te digo que me da mucha pena hoy en día, porque muchos jóvenes pasan más tiempo y con más corazón devoto a escuchar al famoso tal en tal página de internet o YouTube o Facebook o Instagram o lo que le llames, y no escuchan a sus pastores y mentores cuando en el diseño de Dios Él lo ha puesto a ellos para su formación. Y los jóvenes a veces piensan, pero yo sé más que mi pastor, él sabe más, él no sabe tanto como el famoso predicador. No. En la soberanía de Dios, Él está ahí, a menos esté predicando herejía, tú tienes que escuchar con devoción y sujetarte, porque ahí está la instrucción que tú necesitas como miembro de esa iglesia y donde tú deberías ejercer lo que aprendes. Entonces, entendiendo esto, consideramos de que si yo, digamos, ¿no?, como un joven o cualquier hermano que está en la iglesia, tiene alguna duda, alguna tal vez lucha, debilidad espiritual, algo que a él lo esté afectando, no debe ser nuestra primera, digamos, opción ir a God Questions, ¿no?, y buscar ahí qué puedo hacer con esto, o buscar un libro, ¿no?, que hable sobre esto. Y yo no estoy en contra de los libros, creo que nadie, pero usted estipula, ¿no?, porque la Biblia lo hace, que tiene que haber una conexión con el pastor, con el siervo. Tiene que haber una conexión con la iglesia local, entonces ahí hay un liderazgo, el pastor, pastores, líderes, no sé cómo es, en cada iglesia independiente, autónoma, pero tiene que haber una conexión con sujetarse a lo que Dios ha diseñado, por más que no nos parezca lo mejor. Claro. Tienes que ser fiel a creer en el diseño de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos también, y ahora ya hablando desde una perspectiva de líderes, yo soy, digamos, ¿no?, una persona que ha crecido en la iglesia, que ya se ha fundamentado, ha estado muy cerca de los siervos, muy cerca de los hermanos, tengo firmes mis convicciones y creo realmente en todo lo que estipula la palabra de Dios, y quiero empezar a ayudar, quiero empezar a ver tal vez a nuevos creyentes, ayudar a su formación. ¿Cómo uno puede empezar a ayudar con la formación de nuevos creyentes? Siendo desde un hermano. Yo creo que empieza en la iglesia local, una vez más, hablando con el liderazgo, disponiéndose para que con la bendición, o quizás la palabra sería aprobación, la venia, no sé cómo lo quieran llamar, del liderazgo, ese hermano que tiene esa disposición sea usado para ayudar con lo que es discipulados, a consejerías, guiar a otros, etc. Pero todo eso sucede bajo el diseño de la estructura que Dios ha dejado en su iglesia. Entonces no es posible, y esto sucede a veces en iglesias y es lamentable, no es sano que un miembro diga, bueno, yo creo que ya soy apto para enseñar y voy a enseñar ¿sabes qué? Te voy a enseñar a ti. Y va y le dice a un joven o a un hermano nuevo, te enseño. No. Hay un orden que Dios ha establecido. Ese hermano tiene que tener la recomendación, bendición de su pastor o pastores, donde los pastores le dicen, ok, si yo doy testimonio de que estás bien, dale, discipula a alguien. Discipula a alguien. Yeah. Muy bien, interesante. Y también queríamos hacer énfasis en esto. Ahorita estamos en un espacio que puede verlo hasta muchos líderes. Quizás algunos, ¿no?, de los líderes hay caracteres distintos. Sufren para acercarse a las personas. El momento, tal vez el difícil momento que debe ser para un líder, yo he estado en el otro lado, pero nunca en el lado de un líder, que es tal vez la exhortación a un hermano, tal vez ayudar con alguna lucha que tenga un hermano. ¿Cómo es que nosotros, digamos, en una posición de liderazgo nos acercamos a ellos? ¿Cómo hacemos y entablamos esta conexión para que podamos ayudarlos? Porque a veces hay muchas personas que asisten a nuestras iglesias y están pasando cosas y es difícil y no quieren acercarse a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros los ayudamos a ellos?
Bueno, es bien difícil el poder forzar a alguien que su forma de ser es introvertido a que sea extrovertido. Entonces, yo no puedo tener la misma expectativa para todos, porque personas son distintas. Aquel que es extrovertido, fácilmente, si tiene el deseo de discipular, fácilmente va a buscar la manera de participar y tomar a más personas. El que es introvertido le va a costar, no puedo poner la misma carga que al otro. El mandato es de Dios para ambos, hacer discípulos, pero la forma va a ser distinta. Ahora, hay diferentes recursos que pueden ayudar a eso. Hay desde videos que se pueden ver, hasta manuales que se pueden usar, hasta libros que pueden leer. Hay un montón de maneras en que se puede hacer. Y uno tiene que confiar que más allá de su forma de ser, introvertido o extrovertido, tiene un mandato de Dios que tiene que cumplir y tiene también un empoderamiento por parte de Dios para llevar a cabo la función que Él está pidiendo que haga. Es decir, no estás solo en tu función. Pero tendría mucho cuidado de querer estandarizar cómo es que debe ser la persona en su acercamiento a otros, porque no todos son iguales. Y eso puede frustrar a algunos. Y lo que va a terminar haciendo es que algunas personas digan: lo mío no es discipulado. ¿Y por qué no es discipulado? Porque a mí me cuesta hablar con alguien. Y le hacemos daño a la persona en vez de animarle a que así como es, mira con este manual, mira con este recurso, o acompaña a él a hacer un discipulado para que empiece con uno más, quizás son 3, y de ahí pueda soltarse. Somos distintos. La idea es ayudarlos. Muy bien. Muchas veces hemos escuchado dentro de las iglesias, y yo he escuchado personalmente muchos pastores decir: el discipulado es el principio para descubrir y formar a los nuevos líderes de la iglesia. ¿Qué tiene que decir sobre eso? El discipulado de cada individuo con el Señor, sea con un proceso, sea sin un proceso formal, es necesario para, obviamente, la formación de personas. Cuando vemos lo que el Señor establece el patrón, que lo que Él desea, discípulos, pero los quiere a través de una formación, que es la formación de Dios trabajando en la vida de la persona. O sea, porque el individuo puede llevar el curso 1, 2, 3 de discipulado y su corazón está muy lejos de Él. Es la formación que Dios hace, transformación que Dios hace en la persona, la cual va a ayudar a formarle con su palabra al líder o la persona que Dios quiere que esa persona sea, ¿no? Entonces sí, es necesario pasar por un proceso formativo. Sin embargo, hay algo más allá del proceso formativo, que es el corazón del individuo. Por eso te decía al inicio, ser discípulo no es ser seguidor. O sea, cualquiera puede llevar el curso. Ser discípulo trasciende a eso, y por la manera en cómo usamos seguidor nosotros hoy en día, prefiero usar la palabra imitador, que es más allá de uno que simplemente sigue, sino que es uno que imita. Con lo poco que va aprendiendo, a medida va aprendiendo más, imita más, se esfuerza por imitar más y pisar donde pisó el que estuvo delante mío. Claro. Hace un tiempo, para los que están acá viendo el material, nuestro pastor acá presente está dando unas conferencias sobre liderazgo, y justo usted mencionaba ahí que a veces el trabajo de un pastor no puede ser focalizado en uno solo, es demasiado, y hay veces en que uno encuentra, ¿no?, un valor distintivo a alguien con el corazón, con la aptitud, que puede liderar. Yo, digamos, he encontrado a una persona así, encontré a una persona que yo le veo potencial y su corazón está dado a su Señor. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer para que esta persona pueda formarla como un líder? Bueno, lo primero es que tienes que ir a hablar con tu pastor y que tu pastor te dé el visto bueno para que lleves a cabo la labor. No lo hagas sin ese orden. En segundo lugar, es que esa persona obviamente tenga la disposición, pero tú no puedes forzar a alguien a estar dispuesto a. Tú puedes encontrar a alguien con potencial, pero si no está dispuesto a, no vas a poder. Entonces, buscar, obviamente, la aprobación. Después de tener la aprobación, buscar la conexión con la persona y animar, instar a la persona a que tengamos un tiempo de estudio. Le llames discipulado, le llames escuela, no sé lo que quieras llamar. Tener un proceso de formación con esa persona, ¿no? Claro. Más allá de ya la temática del discipulado y entrando a otras temáticas que me preocupan a veces en una iglesia, hay veces en que nosotros tenemos hermanos y tenemos en general muchos miembros en la iglesia que todavía
no saben interpretar la Escritura. Muchas veces pensamos, ¿no? Les enseñamos a los hermanos a interpretar la Biblia, les enseñamos pues lo que vendría a ser nuestras palabras un poco más técnicas, hermenéutica, exégesis. ¿Es necesario también enseñar esto a la iglesia? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay espacio para eso. De maneras distintas a una manera académica, porque no quieres ofender a nadie, pero creo que es importante, por supuesto, enseñar a la gente a interpretar las Escrituras. Interesante. Sí, porque, bueno, usted debe saber, creo que nadie ignora esto, estamos viviendo momentos donde muchas veces la interpretación bíblica se da por sensaciones o por pasajes que yo leo, y usted considera que es necesaria volver directamente a la Escritura fuera de otros conceptos, tal vez tradiciones o características que tenemos como iglesia, volver directamente a las Escrituras para formar de verdad a los creyentes una educación hacia la Escritura? Sí. ¿Te refieres en la iglesia a tratar la Biblia como principal fuente? Sí, definitivamente algo que hemos hecho muchas veces y es lamentable, es que tomamos externos como fuentes para preparación. No está mal que nos apoyemos en manuales, en libros, hay muchos recursos que Dios ha permitido que tengamos en nuestro día, pero la base siempre tiene que ser la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, estás creyendo lo que el hombre dice. Entonces tiene que ser el texto el que predomine, el texto bíblico el que predomine, apoyado por recursos, videos, manuales, separatas, lo que tú quieras. Pero la Biblia tiene que ser el fundamento para todo eso. Muy bien. Y sí, y últimamente hemos encontrado muchas, dígase, no por señalar o hacer estas distinciones, sino hemos encontrado muchos miembros, muchos hermanos, muchos sobre todo jóvenes, ¿no? Incluyéndose en este espacio nuevo, ¿no? Que ha surgido dentro de las discusiones teológicas, que dicen, ¿saben qué? Mira, yo tengo a tal autor, ¿no? Yo he leído tal reformador, tal pensamiento, y cuando yo te explique a ti, o si tú, digamos, no concuerdas con este pensamiento que yo he investigado, no te permito, ¿no? Que tú a mí me enseñes. Y suele pasar que a veces uno va y dice, mira, esto es lo que dice la palabra, y él dice, no, mira, tengo este autor, tengo este documento que he leído de tal año, y no está de acuerdo, no hay autoridad. ¿Qué puede decir sobre eso? No, una persona que es así, la verdad es que orar por esa persona, porque tiene un tema ahí con soberbia, tiene un tema con seguir a hombres, en fin, problemas que podemos apuntar que son serios. Escucharía lo que me dice y buscaría ser humilde e investigar si de repente he estado equivocado, porque soy un ser humano y puedo equivocarme, pero buscaría que la persona reflexione en considerar por sí sola con el Señor lo que el texto dice más que lo que el hombre dice, ¿no? No lo juzgaría, no buscaría una distinción o separación de la persona, oraría por él, por ella, buscaría animarle a considerar lo que el texto dice, a una postura distinta en cuanto a algo, no buscaría imponerle, sino que Dios haga la obra en la persona. Muy bien, pastor. Y también a veces tenemos otros tópicos que se tratan dentro del discipulado, y a veces es muy difícil abrirnos no solamente con nuestro discipulador, entre muchas comillas, ¿no? Sino con nuestros líderes en general. En este proceso de crecimiento de un creyente, es difícil cuando tal vez tenemos alguna lucha, algún pecado que puede estar escondido en nuestras vidas. Y pensamos que si nos abrimos, ¿no? con los hermanos, o nos abrimos con nuestros líderes, no, nos van a juzgar. O nosotros, ¿no? Si viene alguien y se abre con nosotros y dice, tengo esta lucha, ¿cómo tratamos eso? ¿Cuál es el concepto bíblico? ¿Es de frente, vamos a una disciplina, ¿no? ¿O es, qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué uno tiene que buscar en estos casos? Bueno, justo hablábamos de eso en la conferencia el día de hoy aquí en la iglesia. El punto es velar por el corazón de la persona, ¿no? No crear un sistema judicial en la iglesia. Sí tenemos que juzgar para edificar, pero no juzgar para castigar. Entonces, cuando en la iglesia se forma una cultura donde las personas saben que pueden ir a abrir su corazón, no serán atacados o puestos a menos, sino que van a ser edificados.
En ocasiones vamos a tener que decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que estás pasando requiere que dejes esto. Probablemente haya esa ocasión. Y en muchas otras quizás no. Y se puede trabajar en paralelo. Genera una sensación de que en la iglesia uno puede ser honesto y sí mismo. Y no ser hipócrita. Porque lo que estamos perdiendo, como hemos dicho en la conferencia, es está perdiendo honestidad en los hermanos en la iglesia. Entonces aparentamos para la gente, queremos que la gente nos vea de una manera cuando no lo somos, no hablamos nuestras necesidades y perdemos el diseño de Dios de una familia en una iglesia local para la edificación. Más bien nos escondemos y nos aislamos. Si desarrollamos un círculo genuino de restauración, de amor, de edificación, no de tolerancia de pecado, pero de tolerancia de la persona, no de pecado, de la persona. Eso ayuda a poder desarrollar un círculo en el cual realmente haya una apertura para que gente pueda hablar de temas sin ser puestos a menos, ¿no? Esto no quiere decir no tratar el pecado, no hay que tratarlo. Viene una persona que ha cometido inmoralidad sexual, fornicación, pornografía, hay que tratarlo. Probablemente, ¿sabes qué? Lo enseñes por un tiempo, vemos cómo apoyarlo, cubrirlo, pero no es que estás castigado, fuera, no, te queremos ayudar, que la persona sepa que realmente estamos para ayudar y que hay restauración. Muy bien. ¿Qué aconsejaría, ¿no?, a tal vez algunas personas que están viendo este material y que están luchando, están teniendo luchas, sea con cualquier tipo de pecado, y ahora están con ese miedo, ¿no? Yo estoy creciendo, estoy en el proceso de crecimiento. Si yo digo esto, ¿mi proceso va a estancarse? ¿Es un paso más adelante en mi crecimiento? ¿O simplemente fallé y tengo que volver al inicio, tengo que retirarme? Porque a veces eso es lo que a veces uno piensa. Entonces, ¿qué recomendaría a estas personas que están luchando? Bueno, mi consejo sería que recuerden que el tema en la relación con Dios no es un crecimiento de posición, sino es un crecimiento de vida espiritual. Entonces, arrepentirse de un pecado, confesar un pecado al Señor es crecimiento, no es bajar, es subir. Y a veces eso puede significar parar por un tiempo de una labor ministerial, pero más importante que el ministerio es tu relación con Dios. No les puedo decir que te diría anda y dile a tus líderes y pastores cualquier cosa, porque lamentablemente no se ha manejado bien. Dios te dará discernimiento, pero por lo menos con el Señor confesarlo. Y si ves que no estás bien, tú voluntariamente tomar un tiempo del ministerio, en el que sea que estés ministerio, para poder evaluar, corregir, pulir esas áreas y regresar con más fuerza y poder avanzar bien y no construir en algo que no tiene fundamento. Muy bien, muchas gracias. También quería preguntarle a usted, y tal vez un poco más personalmente, ¿qué es para usted la convivencia con Dios? El día a día con Dios, el día a día de un cristiano, fuera tal vez del proceso estructurado de un discipulado, sino una real convivencia. ¿Qué es para usted? ¿Cómo lo definiría? No sé si podría definirlo en una palabra, pero lo que es para mí es pasar tiempo con Él y hablar con Él. O sea, realmente desarrollas un vínculo con Él que le necesito todos los días le busco porque le necesito, no porque quiero saber de Él, pero porque le necesito. Y hay una diferencia entre buscarle a Él porque quiero saber de Él, y eso es lo que muchos jóvenes hacen académicamente, no quiero saber más de Dios, leo mi Biblia. No, quiero simplemente lo necesito, y necesito que Él me hable, y quiero escucharlo, entonces paso tiempo con Él. Y durante el día, en mi día a día, caminando, cualquier cosa, ¿no? Un problema, Dios ayúdame, me va bien en algo, gracias. El reconocimiento de su persona creo que es el testimonio de la convivencia del día a día con Él. Muy bien. Y ahí tocando tal vez de una manera muy efímera el tema de la oración. Es muy importante la oración porque a veces decimos, muy bien, sí, instrucción. Vamos, voy a leer mi Biblia todos los días, cosa que no está mal, y voy a estar leyendo y voy a estar estudiando mucho, y muchos creyentes nos olvidamos de la oración. ¿Por qué la oración es fundamental acompañada con la palabra de Dios? La oración es el ejemplo bíblico más claro de adoración, porque es el genuino testimonio de un corazón postrado delante de Dios, que busca a Dios, reconociendo que Él es mayor y tú eres inferior. Entonces, es un
medio que Dios establece para crecer en comunión con Él, con el propósito de poder nosotros reconocer nuestra posición y reconocer su posición. La oración no es las palabras mágicas para que tengamos lo que querramos. Es el medio de comunicación en el cual nos vinculamos a Dios y nosotros somos moldeados. Sin oración no va a haber esa transformación genuina también en nosotros, porque no hay una humildad de reconocimiento de mi necesidad de Él y de su poder y autoridad sobre mí. Muy bien, y muy interesante en general. Ya como yendo culminando, ¿no?, con este pequeño espacio que le hemos podido tener a usted, coméntenos por favor un poco de lo que usted hace, su ministerio, obviamente, ¿no?, cuáles son sus dedicaciones, al menos en todo su día a día, para que nuestros oyentes, personas que estén consumiendo este material puedan apoyarlo también en su ministerio, puedan verlo, puedan por ahí, ¿no?, tal vez dar algo que usted necesite. Gracias. Expóngalo, por favor. Bueno, gracias. Por la gracia de Dios, en la actualidad mi ministerio está enfocado en lo que es enseñanza y predicación. Ejerzo o tengo la posición de vicerrector del Seminario Teológico Bautista de Lima. Entonces eso abarca muchas de mis labores, enseñando y en parte temas administrativos en el seminario, pero también labores académicas, enseñando. Y también, por la gracia de Dios, hacemos constantemente capacitaciones para pastores, entrenamiento para pastores en diferentes partes del país y en otros países a veces. Entonces, yendo a varias conferencias, capacitaciones, enseñando, predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Entonces, en la actualidad, mucho del ministerio que tenemos está vinculado a lo que es la enseñanza y preparación de personas para que vayan al ministerio y de personas que ya están en el ministerio y puedan recibir capacitación también. Claro, y ya para finalizar este tiempo de diálogo, que deseo que tal vez hay alguien que nos está mirando que desea fervientemente la obra, que desea tal vez ser misionero, tal vez ser pastor, tal vez estudiar, ¿no?, y enseñar a los hermanos, enseñar a sus hermanos. ¿Qué le podría dar a usted como palabras de ánimo? Algo que él pueda decir: mira, me estoy decidiendo por esto, pero no sé cómo empezar, no sé qué es lo que me va a pasar. Es difícil, es fácil, es algo del día a día, alguna vez se aprende todo. ¿Qué le podría decir? Bueno, lo que les diría es que la Biblia dice, ¿no?, el que desea obispado, buena obra anhela, desea. Entonces, es un buen deseo el que tiene. Lo que le puedo decir también es que no es fácil. No es fácil, pero Dios nunca dijo que sería fácil. Al mismo tiempo, les diría que ánimo, que se esfuercen, que se preparen lo mejor posible, que aprovechen toda oportunidad que tengan de prepararse, que sean dedicados, esforzados a la labor que Dios les ha encomendado, que el sacrificio que hagan no va a ser en vano, sea sacrificio de tiempo, sea sacrificio de ir a otra ciudad, sea sacrificio económico, no va a ser en vano si lo hacen convencidos de que es lo que Dios los ha llamado a hacer. Muy bien, pastor. Y ya, ahora sí, finalizando este tiempo, quería preguntarle si tiene por ahí algún verso, tal vez hoy ya leyó un verso en su devocional, tal vez por ahí estuvo leyendo, meditando en algo, en la palabra de Dios estos días, que desee compartir. Bueno, te puedo decir un verso que justamente estuve hace un par de días enseñando, compartiendo con algunas personas, y es la verdad bíblica en Juan capítulo 11 que dice: Jesús lloró, ¿no? Es uno de los versos más cortos en el español, pero te muestra la compasión y el amor que tiene Cristo para con sus hijos, porque Él lloró no porque gente estaba no creyendo, Él no lloró porque Lázaro murió, sino que lloró porque vio a gente llorar. Y el hecho de que nuestro Dios se conmueva por nosotros, a pesar de que sabe que al final terminamos bien, Él sabe eso, pero a pesar de eso se conmueve cuando sufrimos, nos muestra un Dios personal que nos ama, se duele con nosotros, quiere lo mejor para nosotros y que no nos deja aislados en tiempos de sufrimiento, sino que se une a nosotros en sufrimiento. Y eso la verdad que se impacta en la vida de uno, porque te anima y te recuerda que tenemos un Dios muy personal, un Dios que está con nosotros y que aun cuando sufrimos cosas que parecen tontas quizás para Él, porque Él es Dios, Él nos acompaña. Muy bien, y muchas gracias por esta reflexión. Bien. Siempre pensamos, el Dios que está en el cielo bajó aquí
para nosotros, simples pecadores. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar. Déjame darle la mano. Por supuesto, muchas gracias. Y espero que nos puedan seguir acompañando en otro episodio, en otra edición de este podcast anunciado.